En el año 2041, la humanidad recibió su primera señal extraterrestre. No era un saludo. No era una invitación a la paz. Era una trampa diseñada con precisión matemática perfecta. Los Vrej, una civilización de seres con inteligencia colectiva, habían observado a los humanos durante siglos, desde las sombras del cosmos. Les fascinaba una cosa sobre esta especie primitiva y ruidosa. Los humanos nunca se rendían, sin importar las circunstancias. Eso los hacía interesantes y peligrosos, y dignos de un experimento. Los Vrej construyeron el laberinto durante 400 años antes de activarlo. Una estructura interdimensional de 900 kilómetros de diámetro en el espacio profundo. Sus paredes eran de materia oscura solidificada, imposibles de destruir con tecnología humana. Cada corredor cambiaba de posición cada 72 horas, según algoritmos imposibles de predecir. Había recursos suficientes para sobrevivir, pero distribuidos de forma cruel y calculada. El oxígeno se regeneraba, el agua aparecía en puntos aleatorios, la comida era escasa. Los Vrej querían ver cuánto tiempo tardarían los humanos en colapsar como civilización. Su predicción científica en entre 15 y 40 años antes de la extinción total por caos interno. En el año 2041, 3 millones de humanos fueron transportados al laberinto sin previo aviso. Familias completas, ciudades enteras, científicos, soldados, niños, ancianos, todo mezclado en los corredores infinitos de una prisión diseñada para la desesperación. Los primeros días fueron exactamente lo que los Vrej esperaban en caos absoluto. Gritos, confusión, grupos separados sin comunicación, pánico generalizado en todos los sectores. Pero algo comenzó a ocurrir en la tercera semana, que los Vrej no anticiparon completamente. Los humanos empezaron a organizarse. No todos, pero suficientes. Una mujer llamada Comandante Sera Villanueva tomó el control del sector norte. Era ingeniera aeroespacial, con experiencia en misiones de supervivencia extrema en la Tierra. No necesitó gritar ni amenazar, solo habló con calma y claridad absoluta en todo momento. Escuchen, estamos vivos. Eso significa que hay una razón para mantenernos vivos aquí. Si nos querían muertos, ya estaríamos muertos. Eso nos da tiempo. Usémoslo bien juntos. Esas palabras se repitieron de corredor en corredor, como una llama que no podía apagarse. Dale like si quieres apoyar este canal y ver más historias épicas de ciencia ficción. Suscríbete para no perderte ningún episodio de esta saga de supervivencia humana. Comparte este video con alguien que ame las historias de ciencia ficción épica en el año 2042. Ya existían los primeros mapas rudimentarios del laberinto. No eran perfectos, porque las paredes se movían, pero identificaban patrones repetitivos. Un matemático llamado Profesor Kenzo Tanaka descubrió algo crucial para la supervivencia. Aunque las rutas cambiaban, los nodos centrales de recursos siempre permanecían fijos. Era como si el laberinto tuviera una columna vertebral, invisible, pero constante en el espacio. Los humanos comenzaron a construir campamentos permanentes alrededor de esos nodos estables. Para el año 2045, existían 22 asentamientos con poblaciones de entre 1,000 y 10,000 personas, cada uno especializado en algo diferente, según los recursos disponibles en su sector concreto. El asentamiento norte producía alimentos con técnicas de cultivo hidropónico en los túneles. El asentamiento sur procesaba el agua y desarrollaba sistemas de filtración cada vez mejores. El asentamiento este se convirtió en el centro médico principal de toda la comunidad humana. El oeste era la zona de ingeniería y manufactura, donde se creaban herramientas desde cero. Los Vrej observaban todo esto con una mezcla de fascinación científica y ligera inquietud. Sus modelos predictivos comenzaban a desviarse de las proyecciones originales establecidas, pero aún confiaban en que el tiempo y el agotamiento terminarían con la resistencia humana. Después de todo, ninguna civilización había sobrevivido más de 50 años en el laberinto. En el año 2048,
nació el primer Consejo Humano del Laberinto, con representantes de todos los sectores. Sera Villanueva fue elegida como primera comandante por aclamación unánime de todos los sectores. Su primer decreto fue sencillo, pero transformador para toda la comunidad. Encerrada, a ningún conocimiento, muere con su portador. Todo se enseña, todo se documenta, todo se preserva. Se crearon las bibliotecas vivas, grupos de personas que memorizaban y transmitían información crítica. Porque el papel se deterioraba, los dispositivos electrónicos fallaban, pero la memoria humana persistía. Los niños nacidos en el laberinto comenzaban su educación desde los 3 años, sin excepción. No solo ciencias y matemáticas, sino también filosofía, historia, artes y técnicas de combate. Los Vreth no entendían por qué los humanos enseñaban artes a sus hijos en una prisión mortal. Un científico Vreth, llamado Zotera, propuso una hipótesis que sus colegas encontraron absurda. Los humanos mantienen su cultura no a pesar del sufrimiento, sino precisamente a causa de él. Sus colegas lo ignoraron. Era una idea demasiado irracional para tomarse en serio científicamente. Si llegaste hasta aquí, dale like al video, para que el algoritmo lo muestre a más personas. No olvides S, US, CR, IB, IR, TE. Cada semana hay nuevas historias de ciencia ficción increíbles. Aquí comparte con tus amigos. La comunidad crece gracias a personas como tú. Gracias de verdad. En el año 2055, ocurrió algo que los Vreth clasificaron como anomalía de comportamiento clase 1 NUM. Grupo de 100 humanos logró atravesar el laberinto de un extremo al otro en 21 días. No fue por suerte, ni por fuerza bruta. Fue por un sistema completamente nuevo de navegación. Una joven llamada Mira Castellanos, hija de 2 ingenieros del asentamiento oeste, lo había desarrollado. Su método se llamaba navegación por pulso, y era tan simple que resultaba casi ofensivo en su elegancia. Los corredores del laberinto emanaban vibraciones ultrasónicas imperceptibles al oído humano normal. Mira descubrió que esas vibraciones cambiaban de frecuencia exactamente 18 horas antes de cada reconfiguración. Aprendiendo a sentir esas frecuencias con el cuerpo, uno podía anticipar los cambios con suficiente antelación. El entrenamiento tardaba 6 meses, pero cualquier humano podía aprenderlo con dedicación constante. En 3 años, el 90% de los habitantes del laberinto habían completado el entrenamiento básico. Los exploradores entrenados podían moverse por el laberinto con una fluidez que desafiaba toda lógica alien. Los Vreth recalibraron sus instrumentos. Pensaron que había un error en los sistemas de medición. No podía ser que esos primates biológicos estuvieran aprendiendo a leer la arquitectura del laberinto. Zotara fue convocado nuevamente. Esta vez, sus colegas lo escucharon con más atención científica. La adaptación humana no sigue curvas logarítmicas estándar, explicó ante el Consejo Científico Vreth. Sigue curvas exponenciales con puntos de inflexión impredecibles. Esto es matemáticamente inusual. El Consejo Vreth decidió hacer el laberinto más difícil. Añadieron nuevas zonas de presión negativa. Agregaron corredores con temperatura de -40 grados, sin previo aviso ni transición gradual. Introdujeron sectores con gravedad variable, que cambiaba sin patrón aparente durante el día. Los humanos tardaron exactamente 2 años en adaptarse completamente a cada nueva modificación implementada. No porque fueran inmunes al sufrimiento. Murieron muchos durante esos 2 años de ajuste, pero cada muerte se documentaba, se analizaba y se convertía en lección para los sobrevivientes. El libro de los caídos era el texto más sagrado de la cultura del laberinto para todos sus habitantes. Cada nombre, cada causa de muerte, cada circunstancia, cada lección aprendida de esa pérdida. Leerlo era obligatorio para todos los líderes. Recordarlo era un acto de honor y responsabilidad. En el año 2067, el laberinto tenía una población de 4.200.000
200.000 personas. Los 3 millones originales, más los hijos y nietos, nacidos en sus corredores infinitos y hostiles, una generación entera que nunca había visto el cielo abierto, ni sentido el viento libre en su piel. Y sin embargo, esa generación era la más formidable que la humanidad había producido hasta entonces. Dale like si esta historia te está emocionando y quieres que sigamos contando más sagas épicas. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de cada nuevo episodio que publiquemos juntos. Comparte el video. Ayúdanos a llegar a más personas que aman la ciencia ficción de calidad. Capitán Hiram Villanueva, nieto de Cera, era considerado el mejor explorador que el laberinto había formado. Nunca había pisado la tierra, pero conocía cada vibración, cada corriente de aire, cada patrón del laberinto. Para él, los corredores cambiantes no eran una prisión, eran su ecosistema natural y su hogar verdadero. Tenía una habilidad que sus instructores llamaban el tercer sentido del laberinto, entre susurros de admiración. Podía predecir reconfiguraciones con 48 horas de anticipación, el doble del promedio estándar. Su equipo de 20 exploradores había cartografiado el 80% del laberinto en 5 años. Y en esa cartografía habían encontrado algo que cambiaría todo para siempre, en patrones geométricos ocultos. El laberinto no era caótico. Era un fractal de escala imposiblemente grande y complejidad extraordinaria. Cada configuración era una permutación de un conjunto finito de formas base, repetidas en escala fractal a infinito. Esa palabra resonó en toda la comunidad humana como un trueno que no podía ignorarse. El laberinto era inmenso, Cian era cambiante, Cian pero tenía límites matemáticamente definibles y reales. El profesor Tanaka, ya anciano, pero con una mente tan aguda, como siempre, en sus mejores momentos. Pasó 3 años verificando los cálculos de Heron con cada matemático disponible en todos los asentamientos. Al final, convocó al Consejo Humano y anunció con voz tranquila, pero con ojos brillantes de certeza: el laberinto tiene exactamente 143.000 permutaciones posibles de configuración total. Hemos documentado 97.000, nos faltan 46.000 para tener el mapa completo. A nuestro ritmo actual de exploración, completaremos el mapa en aproximadamente 12 años más. El silencio que siguió duró exactamente 30 segundos. Luego, estalló el sonido más poderoso del laberinto, el aplauso de 4 millones de humanos, resonando en los corredores de materia oscura solidificada. Los Vref lo detectaron como una anomalía sísmica en sus instrumentos. No entendieron qué era eso. Zozarra sí lo entendió, y por primera vez, en su larga vida científica, sintió algo parecido al miedo. En el año 2080, el Consejo Humano tomó una decisión que ninguna especie había tomado antes en ese lugar. En lugar de buscar una salida del laberinto, decidieron entender completamente cómo funcionaba por dentro. No escapamos de lo que no comprendemos, dijo la segunda comandante Lena Okafor en su discurso inaugural. Comprendemos todo lo que podemos, y entonces decidimos si queremos seguir dentro o salir completamente. Era una filosofía que los Red encontraban absolutamente desconcertante desde todos los ángulos de análisis. Todas las especies anteriores habían intentado escapar inmediatamente. Era la respuesta lógica esperada. Pero los humanos estaban estudiando su prisión como si fuera una universidad, con metodología y rigor. Si llevas viendo este video más de 10 minutos, dale like, que te ha costado muy poco y significa mucho. Suscríbete para no perderte el final de esta historia y las próximas sagas que vienen muy pronto. Comparte con alguien que necesite escuchar una historia sobre la fuerza increíble del ser humano. En el año 2089, el mapa del laberinto estaba completo al 99.7% de precisión. Los últimos corredores cartografiados revelaron algo que nadie había anticipado en ninguna de sus teorías. En el núcleo absoluto del laberinto, en su punto geométrico central exacto, había una sala perfectamente esférica, perfectamente circular,
perfectamente simétrica, sin puertas, sin ventanas, sin ninguna entrada aparente, pero sus paredes emitían las vibraciones más complejas que ningún explorador humano había detectado jamás. Ron, ahora de 43 años y con el título de Gran Explorador del Consejo, fue el primero en acercarse. Llevó a sus mejores 20 exploradores. Se sentaron en círculo frente a la sala central durante 72 horas escuchando, sintiendo, respirando al unísono, usando todas las técnicas desarrolladas durante 4 décadas. Al final del tercer día, Iron se puso de pie y colocó su mano sobre la pared de materia oscura. Solidificada, a la sala se abrió, no con una explosión, no con un estruendo mecánico, con un susurro, como si siempre hubiera esperado ese toque. Dentro había una consola de control, pequeña, casi modesta para la escala del laberinto que controlaba, y junto a la consola, un mensaje grabado en 200 idiomas distintos, de especies que ya no existían. Ron no necesitó traducción para entender el significado. Era perfectamente claro, desde el primer momento. Si llegaste aquí, demostraste que tu especie merece decidir su propio destino en el universo libre. A los Breath detectaron la apertura de la sala central a través de sus instrumentos con alarma inmediata. Era técnicamente imposible. Ninguna especie en la historia del laberinto había llegado al núcleo. Zothara fue convocado de emergencia ante el Consejo Supremo Breath con todos los datos disponibles. Llegó con 40 años de notas, predicciones y análisis que sus colegas habían ignorado repetidamente. Dije que eran diferentes. Fueron sus primeras palabras ante el Consejo reunido en sesión de emergencia. Dije que sus curvas de adaptación eran exponenciales. Dije que su cultura era su ventaja evolutiva real. Nadie me escuchó. Y ahora, los humanos han encontrado el núcleo en 448 años. ¿El récord anterior era de qué?, preguntó el Supremo Breath, con voz que no podía ocultar su preocupación. El récord anterior, respondió Zothera sin apartar la mirada, era de extinción. Como todos los demás, el silencio que siguió en la sala del Consejo Breath duró mucho más que 30 segundos esa vez. Dale like al video ahora mismo si sientes que la humanidad es la especie más increíble del universo. Suscríbete para la segunda parte de esta historia que publicamos la próxima semana. Sin falta. Comparte con toda tu gente. Esta historia merece ser escuchada por millones de personas en el mundo en el año 2090. El Consejo Humano del Laberinto se reunió para la decisión más importante de su historia. La consola del núcleo ofrecía exactamente 3 opciones, cada una con consecuencias irreversibles y permanentes. Primera opción: salida completa. El laberinto se desintegraría y todos serían teletransportados de vuelta a la Tierra. Segunda opción: control. La humanidad tomaría el control operativo del laberinto para usarlo como considerara apropiado. Tercera opción: permanencia libre. Quedarse en el laberinto, pero con acceso completo a sus sistemas internos. Lena Okafor presidió el debate que duró exactamente 40 días, uno por cada año, de su liderazgo. Habló cada adulto que quiso hablar. Cada punto de vista fue escuchado con respeto y atención completos. Los que querían volver a la Tierra hablaron de la luz del sol, del océano, del cielo azul sin límites. Los que querían quedarse hablaron del hogar que habían construido, de las tradiciones forjadas en el laberinto. Los que querían el control hablaron de responsabilidad, de asegurarse que ninguna otra especie sufriera lo mismo. Al final, Lena pidió una votación en 3 rondas eliminatorias, con tiempo de reflexión entre cada una. Primera ronda en salida, ganó con el 42% de los votos emitidos por toda la población. Segunda ronda, eliminando la opción con menos votos en control, ganó con el 51%. Tercera ronda, final en control, con el 58%, sobre salida, con el 42%. La humanidad del laberinto decidió quedarse, no como prisioneros, como guardianes, responsables del lugar. Pero antes de asumir el control, Lena tomó una decisión unilateral que el Consejo apoyó por unanimidad total. Contactó a los Breath. La transmisión fue breve, formal y devastadoramente directa.
en cada una de sus palabras, cuidadosamente elegidas, en civilización, Vreth. Les habla el Consejo Humano del Laberinto. Hemos encontrado el núcleo y su consola. Tenemos 3 preguntas para ustedes antes de ejercer nuestros derechos documentados en el núcleo mismo. Primera, ¿cuántas especies fueron enviadas al laberinto antes que nosotros? Segunda, ¿cuántas sobrevivieron? Tercera, ¿están dispuestos a responder responsablemente por lo que hicieron a esas especies que murieron aquí? El Consejo Vrege tardó 3 semanas en formular una respuesta. Era la primera vez en su historia que tardaban tanto. ¿La historia continúa? Dale like para que YouTube sepa que quieres que sigamos publicando contenido. Así, suscríbete ahora para no perderte la respuesta de los Vreth y el desenlace final de esta saga épica. Comparte el video. Es la mejor forma de apoyar este canal y hacer que más personas descubran la HF y la respuesta Vreth. Llegó finalmente, y fue lo que menos esperaban todos los analistas humanos del Consejo. No fue defensiva, no fue amenazante, no fue la arrogancia científica que habían demostrado durante siglos. Fue, en la medida en que una mente colectiva alienígena podía hacerlo, algo parecido a la contrición genuina. Civilización humana. Responderemos sus 3 preguntas con la honestidad que su logro merece completamente. Primera respuesta, a 437 especies fueron enviadas al laberinto en nuestra historia. Segunda respuesta, a ninguna sobrevivió más de 120 años. Todas se extinguieron dentro del laberinto. Tercera respuesta, esta pregunta nos ha ocupado durante 3 semanas, porque ninguna especie la había formulado antes. Zotarra, nuestro científico que predijo su adaptación, y fue ignorado repetidamente, presidirá nuestra respuesta, ansí. Estamos dispuestos a responder responsablemente. Pero necesitamos que ustedes nos expliquen qué significa eso. La respuesta generó un debate completamente diferente en el Consejo Humano. Uno que duró solo 3 días, porque en esos 3 días algo extraordinario ocurrió en los corredores del laberinto por primera vez en su historia. Los hijos y nietos de los prisioneros originales, los que nunca habían conocido otra cosa que esos corredores, comenzaron a hablar entre sí sobre lo que habían aprendido en 4 décadas de vida en ese lugar único. Aprendimos a cooperar porque no teníamos otra opción y porque elegimos hacerlo conscientemente cada día. Aprendimos a preservar conocimiento porque sabíamos que cada mente perdida era una pérdida. Irreemplazable, aprendimos a adaptar porque la alternativa era la muerte, y elegimos la vida en todas sus formas posibles. Aprendimos que la cultura no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia tan básica como el oxígeno mismo. Iron fue el primero en articular lo que todos estaban pensando con la claridad que lo caracterizaba siempre. El laberinto nos enseñó todo esto, no a pesar de ser una trampa, precisamente porque era una trampa mortal. Y con esa comprensión, la respuesta al Consejo Vreth se escribió en una sola noche de trabajo colectivo. Fue redactada por la generación nacida en el laberinto, revisada por los supervivientes originales, Mayo Res, y aprobada por aclamación unánime al amanecer del día siguiente por todo el Consejo reunido en pleno. Civilización Vregi. Esto es lo que significa responder responsablemente desde nuestra perspectiva humana. Primero deben documentar y honrar a las 437 especies que murieron en el laberinto. Sus nombres, sus culturas, sus logros, todo lo que fueron antes de ser enviados aquí injustamente por ustedes. Segundo, deben compartir ese conocimiento con el universo, para que esas civilizaciones no sean olvidadas nunca. Tercero, deben construir un memorial interestelar visible desde los sistemas donde esas especies habitaron antes. Cuarto, deben comprometerse a nunca volver a usar el laberinto como instrumento de experimentación sobre seres conscientes. Quinto, deben trabajar con nosotros para comprender qué hizo que la humanidad sobreviviera
donde otras fallaron. No para replicarlo en otras especies, sino para entender si hay algo en el laberinto que puede ayudar en lugar de destruir. Eso es lo que significa responsabilidad para nosotros. No castigo, no venganza, no repetición del ciclo de dolor. Acción constructiva, a memoria activa, cambio verificable. Eso es lo que les pedimos. Eso es lo que esperamos en like si llegaste hasta aquí porque esta historia te llegó al corazón con toda su fuerza épica. Suscríbete, que cada semana traemos una historia así, cargada de emoción y reflexión profunda. Comparte con alguien especial. Estas historias merecen llegar a oídos que las van a apreciar de verdad. Los Vreth tardaron 1 año en responder a las 5 condiciones, no por resistencia, sino por comprensión genuina. Para una mente colectiva sin ego individual, la contrición era un concepto que debía ser aprendido desde cero. Zothar pasó ese año explicándoles pacientemente lo que había observado en los humanos durante décadas enteras. Ellos honran a sus muertos no para aferrarse al pasado, sino para recordar por qué el presente importa tanto. Ellos construyen memoriales, no como símbolos de victoria, sino como compromisos de no repetición del sufrimiento. Ellos piden responsabilidad, no como castigo, sino como reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias reales. El año más tarde, los Vreth respondieron con algo que no tenía precedente en su historia de 5000 años. Un comunicado transmitido a todos los sistemas estelares alcanzables por su tecnología de comunicación avanzada. La civilización Vreth reconoce haber causado la extinción de 437 especies conscientes. Sus nombres están siendo documentados. Sus culturas están siendo recuperadas de nuestros archivos históricos. El laberinto será convertido en el memorial interestelar más grande jamás construido en la historia conocida. Y la civilización humana, la única que sobrevivió, el laberinto, supervisará ese proceso, de principio a fin, en el año 2092. El primer equipo de Vreth entró al laberinto para comenzar las conversaciones con los humanos. Zothar lideró la delegación de 12 científicos. Iron Villanueva los recibió en el núcleo central. El encuentro fue grabado y transmitido a toda la población humana del laberinto en tiempo real completo. Eron extendió su mano. Era un gesto que los Vreth habían estudiado, pero nunca comprendido completamente. Zothar extendió sus 2 apéndices prensiles superiores y los colocó sobre la mano humana abierta. Llevamos 400 años aprendiendo cómo sobrevivir en lo que ustedes construyeron, dijo Aaron sin rencor. Ahora van a aprender de nosotros, no porque se lo merezcamos como premio, sino porque es lo que debería ocurrir. Zothar respondió con la precisión científica que le era natural, pero con algo nuevo en el tono de sus palabras. Estudiamos a 438 especies en el laberinto. Solo la especie humana nos hizo pensar. Aaron sonrió. Era la sonrisa de 4 generaciones de supervivientes forjados en los corredores del imposible. Eso, dijo simplemente, es porque pensar es lo que hacemos mejor cuando no nos queda ninguna otra opción. En los años que siguieron, el trabajo de convertir el laberinto en memorial fue lento, meticuloso y sagrado. Los humanos insistieron en que cada corredor llevara el nombre de una de las 437 especies. Cada nodo de recursos se convirtió en un santuario de la cultura de la especie que vivió y murió cerca de él. Las paredes de materia oscura solidificada, antes instrumentos de opresión, se convirtieron en superficies de arte. Arte creado por los humanos del laberinto, inspirado en las culturas recuperadas de los archivos Vreth históricos. Mira Castellanos, ya con más de 70 años, pero con la energía intacta de su juventud, exploradora permanente. Diseñó el sistema de guía del memorial que permitía a cualquier visitante navegar la historia de cada especie, no como dato científico, como narrativa viva, contada en los términos de esa civilización específica perdida. Porque si los Vreth nos estudiaron como animales en un experimento, nosotros
Recordaremos a los demás como personas. Esa es la diferencia que queremos que el universo entienda cuando visite este memorial para siempre. Dijo Miran, si esta historia te hizo sentir algo, no olvides dar like antes de seguir. Significa mucho para nosotros. Suscríbete al canal para la tercera parte de esta saga y muchas más historias. HF, y que vienen pronto, comparte con tu comunidad, con tu familia, con quien creas que necesita escuchar esto, hoy mismo. En el año 2100, se realizó la primera ceremonia oficial del Memorial Interestelar del Laberinto. Asistieron representantes Vreth, humanos nacidos en la Tierra, que habían viajado al laberinto por primera vez, y los hijos e hijas del laberinto, 4 generaciones de humanos que conocían ese lugar como su único hogar. Lena Okafor, ya retirada pero honrada como segunda comandante de por vida por toda la comunidad, habló primero. Su voz era la de alguien que había cargado el peso de millones de decisiones y que no lo negaría jamás. Cuando llegamos aquí, algunos de nosotros éramos científicos, soldados, artistas, padres, hijos, maestros. Lo que nos hicieron fue injusto. Lo que les hicieron a las 437 especies antes fue criminal. Pero lo que nos enseñó el laberinto no tiene precio. Y lo que construimos aquí adentro no tiene equivalente fuera. No perdonamos lo que se hizo, pero elegimos que lo que hagamos con ese dolor sea más grande que el dolor mismo. Luego habló Zatera, en representación de los Vreth, en el idioma español, que había aprendido en 5 años. Llegamos al universo como observadores. La humanidad nos enseñó a convertirnos en algo más que observadores fríos. Les debemos 437 memorias y una lección que no podíamos comprar con toda nuestra ciencia. Que la inteligencia, sin empatía, no es sabiduría. Y que la sabiduría, sin responsabilidad, no tiene ningún valor real. Y finalmente, habló Erron Villanueva. En nombre de la generación, nacida en el laberinto, la última en hablar nunca vi la tierra. Mis hijos nacieron aquí. Sus hijos nacerán aquí, si así lo eligen libremente. El laberinto era una trampa. Ahora es nuestro hogar y el memorial de quienes no tuvieron nuestra suerte. No sé si somos especiales como especie. No me importa si lo somos o si simplemente tuvimos circunstancias. Lo que sé es que cuando no teníamos nada, teníamos todo lo que necesitábamos porque nos teníamos el uno al otro. Y eso, en cualquier universo, con cualquier tecnología, frente a cualquier enemigo, o trampa, o laberinto imposible, resulta ser suficiente, más que suficiente. Es exactamente todo lo que se necesita para no rendirse, jamás. El eco de esas palabras recorrió todos los corredores del laberinto, todos los túneles del memorial eterno, y en cada corredor, en cada nodo, en cada pared de materia oscura convertida en lienzo de memoria viva, resonó el nombre de las 437 especies que no pudieron escuchar ese discurso final, pero que, de alguna manera, que ninguna ciencia podría medir, habían contribuido a que ese momento existiera, porque cada civilización que murió en el laberinto había dejado rastros en sus paredes, en sus corredores, rastros que los humanos habían aprendido a leer, a sentir, a honrar durante 400 años de supervivencia. Y en ese sentido, ninguna de ellas había muerto completamente. Vivían en la cultura del pueblo del laberinto, en sus técnicas, en sus filosofías, en sus formas de entender el espacio, el tiempo, la vida y la muerte. Los humanos no habían sobrevivido solos al laberinto, habían sobrevivido con los fantasmas de los que vinieron antes. Esa fue la última anotación en el libro de los caídos, escrita por Erron Villanueva en el año 2100. Para siempre. No somos la especie más fuerte, no somos la más inteligente, no somos la más tecnológicamente avanzada. Somos la especie que aprendió a cargar a todos los demás con nosotros mientras avanzábamos hacia adelante. Eso es lo que significa ser humano. En la Tierra, en el espacio, en un laberinto o en el fin del universo mismo, and the light final. Si esta historia te llegó al alma, de la forma en que esperábamos que lo hiciera hoy, suscríbete
para no perderte ninguna de las historias épicas que este canal publica cada semana para ti. Comparte con todos los que conoces, porque estas historias merecen vivir en más corazones y más mentes. Los años siguientes al 100º aniversario del laberinto fueron años de transformación sin precedentes en el cosmos. La noticia de que una especie había sobrevivido y transformado el experimento Breath se propagó por toda la galaxia. Otras civilizaciones que habían observado el laberinto desde la distancia, con horror, comenzaron a hacer contacto. Querían saber, no la tecnología de los humanos, que era modesta, comparada con muchas otras civilizaciones avanzadas. Querían saber cómo, como 4 generaciones de seres, en una trampa imposible, habían elegido construir en lugar de caer. Heron se convirtió en el primer embajador humano ante el Consejo Galáctico, un cargo que no existía hasta ese momento. Su discurso inaugural ante representantes de 112 civilizaciones fue considerado el más importante del siglo. Vinieron a aprender nuestra tecnología. No tenemos mucho que mostrarles en ese aspecto. Les soy honesto. Vinieron a aprender nuestras ciencias. Tampoco somos los más avanzados del universo. Lo saben perfectamente. Pero vinieron porque algo que hicimos dentro del laberinto les resultó incomprensible e irresistiblemente fascinante. Les voy a decir exactamente qué fue ese algo para que no tengan que seguir adivinando en sus análisis. Decidimos, generación tras generación, que el siguiente día merecía ser mejor que el anterior, pasara lo que pasara. No porque tuviéramos garantía de que así sería, no porque la evidencia lo sugiriera en la mayoría de los casos, sino porque elegimos actuar como si eso fuera verdad, hasta que encontráramos la forma de hacerlo. ¿Verdad? De verdad. Eso no es tecnología, no es ciencia. Es una decisión que cualquier ser consciente puede tomar en cualquier momento. La pregunta no es si los humanos son especiales. La pregunta es si ustedes están dispuestos a tomar esa decisión. El silencio que siguió en el Consejo Galáctico fue diferente al que Erron había experimentado con los Breath. No era el silencio del miedo, ni el de la sorpresa científica. Era el silencio del reconocimiento genuino y profundo. Último like del video, dalo ahora que la historia ya terminó y sabes que valió completamente la pena verla. Suscríbete para las próximas historias HF y en español que publicamos cada semana sin falta para ti. Comparte este video con todos los que quieras que sientan, hoy, lo mismo que tú acabas de sentir ahora mismo. El Memorial del Laberinto existe hoy como el lugar más visitado del sector galáctico, conocido por todas las especies. Millones de seres de cientos de civilizaciones hacen el viaje para caminar por sus corredores de materia oscura, para leer los nombres de las 437, para ver el arte humano, inspirado en sus culturas perdidas, para llegar al núcleo central, donde la consola todavía existe, y leer el mensaje en 200 idiomas distintos. Si llegaste aquí, demostraste que tu especie merece decidir su propio destino en el universo libre. Y junto a ese mensaje original, los humanos del laberinto añadieron uno propio en todos los idiomas disponibles. O demostraste que quieres aprender de los que llegaron, que es exactamente lo mismo y vale exactamente igual. Los Breath y los humanos trabajan juntos hoy en el proyecto Memoria, recuperando culturas de especies extintas. Zotarra, que vivió lo suficiente para ver el 100º aniversario, dejó un último texto científico en sus registros. No era un análisis antem, no era una predicción, era algo que los Breath nunca habían escrito en toda su historia. Estudié a la especie humana durante 40 años, con instrumentos diseñados para medir la capacidad de extinción. Lo que descubrí no puede medirse con ningún instrumento que hayamos construido o que podamos construir. Jamás. La humanidad no sobrevivió el laberinto porque era más fuerte, más inteligente o más avanzada que otras especies. Sobrevivió porque eligió, cada día, en cada decisión colectiva e individual, ser más de lo que el laberinto esperaba. Eso no es biología, no es evolución. No es estadística. Eso es algo que
Después de 5000 años de ciencia, solo puedo describir con una palabra que encontré en el idioma de Cera Villanueva. La primera comandante humana, dignidad. La humanidad eligió la dignidad cuando todas las condiciones pedían exactamente lo contrario, completo. Y esa elección, repetida 4 millones de veces, durante 400 años, en los corredores de la imposibilidad, fue lo más extraordinario que hemos presenciado en nuestra historia. Y probablemente lo más importante de todo, el laberinto sigue de pie en el espacio profundo. Sus corredores ya no cambian. Sus puertas están siempre abiertas. En su centro, 4 generaciones de humanos del laberinto siguen viviendo, eligiendo quedarse como guardianes. Sus hijos aprenden la historia de las 437. Sus hijos aprenden a escuchar las paredes. Y cada noche, en el corredor central del memorial, alguien lee en voz alta del libro de los caídos estas palabras. En cada nombre aquí era alguien que amaba, que creaba, que soñaba, y que merecía tiempo que no se le dio jamás. Los recordamos no con lástima, sino con respeto. No como víctimas, sino como predecesores de todo lo que somos. Y en su honor, nosotros, los que tuvimos la suerte que ellos no tuvieron, elegimos ser dignos de esa suerte. A la humanidad llegó al laberinto como experimento. Salió de él cuando eligió salir, como ejemplo para el universo. No el ejemplo de la especie más poderosa, no el ejemplo de la más avanzada, ni la más brillante en su ciencia. El ejemplo de que, cuando un ser consciente elige no rendirse, elige construir, en lugar de destruir cada día, elige cargar a los demás, en lugar de dejarlos caer, elige el futuro sobre el olvido, la memoria sobre el vacío, el universo entero, con toda su inmensidad y toda su indiferencia cósmica, y toda su fría ecuanimidad matemática, no puede hacer nada más que inclinarse, sorprendido, ante esa voluntad, que ninguna trampa logró doblar jamás. Eso somos, eso éramos, eso seremos, en cualquier laberinto, en cualquier universo, en cualquier circunstancia en humanos, y eso resultó ser exactamente suficiente para cambiar todo lo que era posible. Cambiar en el cosmos, infinito en fin, en el año 2105. Algo que nadie había predicho, comenzó a ocurrir en los confines más remotos del universo conocido. Otras especies, inspiradas por el ejemplo humano, comenzaron a enviar delegaciones al memorial del laberinto, no como turistas curiosos, como estudiantes, dispuestos a aprender lo que ninguna ciencia podía enseñar todavía. Los Crezona, una civilización de seres cristalinos del brazo de Perseo, fueron los primeros en llegar formalmente. Su embajadora, una estructura geométrica de 40 facetas, llamada Prisma 7, habló directamente con Herón Villanueva. Nuestra civilización lleva 2000 años en guerra civil continua. Hemos perdido el 60% de nuestra población. Estudiamos el memorial, estudiamos la historia del laberinto. Queremos saber cómo construyeron el Consejo Humano. Nerón la miró durante un largo momento, antes de responder, con la calma que caracterizaba a los del laberinto siempre. No construimos el Consejo porque teníamos un manual. Lo construimos porque no teníamos absolutamente nada. Más Prisma 7 PR, o cesó esa respuesta, durante varios minutos, con sus facetas vibrando en frecuencias de color ultravioleta. Necesito comprender esa paradoja. Nada como fundamento de todo. Es matemáticamente inconsistente, pero empíricamente verdadero. Herón sonrió. Era la misma sonrisa que Zoebra había descrito en sus registros como el gesto más desconcertante humano. Bienvenida al laberinto. Entonces, aquí todo es matemáticamente inconsistente y empíricamente verdadero, a la vez. Andale. Laxier es parte de la comunidad que hace posible estas historias épicas cada semana sin falta. Suscríbete para no perderte el final definitivo de la saga del laberinto eterno, que termina hoy aquí. Comparte con todos los que conoces, porque esta historia merece vivir en millones de corazones del mundo. Los meses que siguieron fueron los más intensos de la vida diplomática de Herón, desde su nombramiento como embajador. Prisma -7.
y su delegación de 12 cristales vivientes se instalaron en el sector este del memorial durante 8 meses. Aprendieron español, que se había convertido en la lengua franca del laberinto por razones históricas evidentes. Estudiaron el libro de los caídos con una atención que los humanos encontraron a la vez conmovedora e impresionante. Y una noche, en el corredor que llevaba el nombre de la especie Belhari, Prisma -7 hizo una pregunta inesperada y profunda. Humana, mira castellanos. Ustedes honran a los muertos. Nosotros, los Crezona, no tenemos ese concepto en nuestra cultura. Cuando un cristal se fragmenta, sus fragmentos se integran en otros cristales. No hay individuo que honrar después. Amira, que seguía activa a sus 75 años, con energía que avergonzaba a personas la mitad de su edad, pensó la respuesta durante exactamente el tiempo que tardó en caminar hasta el centro del corredor Belhari. Entonces ustedes nunca pierden nada cuando alguien muere. Los fragmentos siguen. La información persiste siempre. Correcto. Es un sistema perfectamente eficiente de preservación de conocimiento, sin pérdida medible de datos, y aún así, llevan 2000 años en guerra. Con toda esa información intacta, siguen destruyéndose entre ustedes en Prisma 7N. O respondió de inmediato. Sus facetas pulsaron en un rojo profundo que los humanos habían aprendido a leer. El conocimiento que preservamos es conocimiento de cómo ganar la guerra, no de cómo terminarla para siempre. Amira asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar, dicho en voz alta. Eso mismo nos pasó a nosotros, antes del laberinto. Teníamos toda la historia de nuestras guerras preservada perfectamente. Y seguíamos repitiendo los mismos errores. Exactamente, porque preservar el conocimiento de un error no evita repetirlo. Lo que evita repetir el error es decidir activamente que ese error no define lo que eres ni lo que puedes llegar a ser en Prisma 7. PR o cesó eso durante un tiempo que, para los humanos pareció una eternidad, pero para los cristalinos era un instante. Luego dijo algo que mira, Castellanos citaría en todos sus discursos durante el resto de su vida, sin excepción alguna. Al ustedes los humanos distinguen entre memoria e identidad. Nosotros los Crezona los habíamos confundido siempre. En el año 2107, los Crezona firmaron el primer tratado de paz interno en 2000 años de historia de guerra. No fue mediado por humanos, fue mediado por el ejemplo de lo que los humanos habían construido en el laberinto. Heron asistió a la firma como testigo galáctico. No habló, no necesitó hablar. Su presencia era suficiente por sí sola. Si llevas con nosotros desde el principio de esta saga, dale un like especial, que te lo mereces, por tu fidelidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Hay decenas de historias como esta esperándote aquí. Comparte este video final con alguien que necesite recordar hoy por qué vale la pena no rendirse nunca. En el año 2110, Heron Villanueva cumplió 64 años, en el corredor que llevaba el nombre de su abuela, Cera. Era una tradición personal que mantenía desde los 20 años, sin importar dónde estuviera o qué responsabilidades tuviera. Cada cumpleaños, solo en ese corredor, leyendo las páginas del libro de los caídos correspondientes a ese año fundacional. Ese año, sin embargo, no estaba solo. Su hija Kale, de 19 años, y ya en su segundo año de entrenamiento de exploración, lo encontró allí, al amanecer del corredor central, con una pregunta que llevaba meses guardando para el momento correcto. Papá, ¿tú crees que si los Vreth no hubieran construido el laberinto, los humanos serían lo que son ahora mismo? Heron cerró el libro de los caídos lentamente. Era la pregunta más difícil que su hija podría haberle hecho ese día. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era más complicada que cualquier sí o no simple y directo. No, dijo finalmente. No lo creo. No de esta manera. No con esta claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Kael frunció el ceño con la expresión que Heron reconocía como herencia directa de su bisabuela Cera,
Cuando pensaba, entonces, les debes algo a los Vreth. Aunque lo que hicieron estuvo completamente mal. Y causó sufrimiento inmenso. Cien. Y eso es exactamente lo más incómodo de toda esta historia que él. La injusticia y el crecimiento coexistieron aquí. No podemos decir que el sufrimiento fue bueno, porque produjo algo valioso. Eso sería una mentira peligrosa y dañina. Pero tampoco podemos decir que lo que construimos aquí dentro no fue real, porque nació del dolor de otros antes. La verdad es que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y vivir con esa verdad es parte de lo que somos. Ahora Kyle guardó silencio durante un largo rato, mirando las paredes del corredor con los ojos de alguien que escucha algo. Las paredes dicen que hoy el sector 42 va a reconfigurarse antes de lo habitual. En unas 3 horas, Anirón miró a su hija con una mezcla de orgullo que no podía disimular aunque lo hubiera intentado con todo su esfuerzo. Tienes el tercer sentido del laberinto. Lo heredaste completo en su voz. Era suave, pero cargada de significado profundo. Lo practico todos los días. Respondió que él simplemente. ¿Cómo me enseñaste? ¿Cómo te enseñó tu abuela? ¿Cómo ella aprendió? Y en ese intercambio, aparentemente simple, Aaron vio la cadena completa de 400 años, funcionando sin interrupción. Conocimiento pasado de mano en mano, de generación en generación, sin perder ni una gota de su esencia fundamental. Like si esta escena entre Ron y Cale te recordó a alguien importante en tu propia vida, que te enseñó algo valioso. Suscríbete, que este canal es familia, y la familia se apoya con un clic, que no cuesta nada, pero significa todo. Comparte para que otros encuentren estas historias, que nos recuerdan por qué el conocimiento debe transmitirse siempre. En el año 2115, el Consejo Galáctico enfrentó su primera crisis desde su formación, y la humanidad fue llamada al centro. Los Drevmotos, una civilización de inteligencia distribuida en 200 planetas conectados, habían descubierto algo. En el borde exterior de la galaxia, más allá del alcance de cualquier civilización conocida, había otra estructura similar, no idéntica al laberinto, pero con la misma firma de materia oscura solidificada. La misma arquitectura fundamental. Los Vreth, cuando recibieron la información, confirmaron lo que muchos ya sospechaban, con un comunicado breve y directo. El laberinto no era nuestra creación original. Lo encontramos hace 10.000 años, en el espacio profundo vacío. Lo estudiamos, lo activamos, lo usamos como instrumento de experimentación durante 5.000 años de ciencia. Nunca supimos quién lo construyó originalmente, ni con qué propósito real fue diseñado hace tanto tiempo antes. El impacto de esa revelación en el Consejo Galáctico fue comparable a una supernova en términos de intensidad política. Si los Vreth habían encontrado el laberinto ya construido, entonces alguien más lo había diseñado originalmente antes. Y si ese alguien había construido uno, era razonable suponer que podía haber construido más en otros lugares del cosmos. La estructura recién descubierta por los Drevmatos era la segunda. La pregunta era, ¿cuántas más existían actualmente? El Consejo Galáctico miró hacia la humanidad, no porque fueran los más poderosos o los más sabios del universo, sino porque eran los únicos que habían estado dentro, los únicos que conocían el laberinto desde adentro hacia afuera. Aaron Villanueva, ahora con 69 años, se puso de pie ante el Consejo, con la calma que era su marca personal. Antes de responder a cualquier propuesta, necesito hacer una observación que el Consejo debe considerar con seriedad. Cuando los Vreth encontraron el laberinto, lo usaron para destruir civilizaciones durante 5.000 años completos. Cuando nosotros lo encontramos, lo convertimos en un memorial. Eso no es accidente, eso es elección deliberada. Lo que encuentren en esa segunda estructura dependerá completamente de quienes elijan ser antes de entrar en ella, no de su tecnología, no de su fuerza militar, no de su inteligencia colectiva o individual avanzada, de su carácter, de sus valores, de lo que deciden que importa más cuando tienen el poder de decidir libremente
El silencio que siguió fue el más largo en la historia del Consejo Galáctico desde su fundación oficial. Dale like si las palabras de Aaron te pusieron la piel de gallina, porque a nosotros también nos pasa cada vez. Suscríbete para ser parte de esta comunidad que cree que las historias pueden cambiar cómo vemos el mundo. Comparte el video completo con alguien especial que aprecie las historias que van más allá del entretenimiento. La expedición a la segunda estructura tardó 3 años en organizarse, no por falta de voluntad, sino por abundancia de ella. 211 civilizaciones querían participar. El Consejo Galáctico pasó 2 años decidiendo cómo seleccionar el equipo. Al final, Iron propuso un criterio que nadie había considerado, y que el Consejo aprobó después de un debate intenso de semanas. No envíen a los más poderosos. No envíen a los más inteligentes. No envíen a los más avanzados tecnológicamente. Envíen a los que han perdido algo dentro de esta sala. Los que conocen el peso de las decisiones irreversibles tomadas, los que han visto sufrir a los suyos y eligieron construir en lugar de vengarse. Esos son los que pueden entrar. Seguro San fue una propuesta revolucionaria y generó un debate que duró 2 semanas adicionales en el pleno del Consejo reunido. Pero al final, 72 civilizaciones aceptaron el criterio y enviaron representantes que cumplían ese perfil. Exacto. Iron Villanueva sería uno de los 4 representantes humanos en la expedición a la segunda estructura desconocida. Su hija Kale, con 23 años, y ya reconocida como la mejor exploradora de su generación en todo el laberinto, fue seleccionada como segunda representante humana, lo que generó protestas que Ron rechazó con una sola frase directa. Si no confían en ella, no confían en lo que construimos. Y si no confían en lo que construimos, no confíen en nosotros. Las protestas cesaron. Kale empaquetó su equipo de exploración con la eficiencia de alguien que lleva haciéndolo toda la vida. Antes de partir, visitó el corredor que llevaba el nombre de Cera Villanueva y pasó 1 hora sentada en silencio absoluto, escuchando las paredes, sintiendo las vibraciones, llevando consigo todo lo que 4 generaciones le habían enseñado. La expedición partió en el año 2118. El viaje duró 18 meses, a través del espacio profundo desconocido y frío. Durante ese tiempo, las diferentes especies del equipo de exploración se conocieron con una profundidad inusual y rica. No había otra opción. La nave era pequeña, el tiempo era largo, y la tarea que los esperaba requería confianza mutua total. Kael aprendió a comunicarse en 4 idiomas galácticos nuevos. Iron enseñó navegación por pulso a quien quisiera aprender. Prisma 7, que había insistido en ser parte de la expedición como representante crezona, resultó ser una compañera invaluable. Su capacidad de procesar información en paralelo le permitía analizar los datos de la nave mientras mantenía conversaciones. Y sus conversaciones con Kyle se convirtieron en las más importantes de la expedición antes de llegar al destino final. Like si estás emocionado de ver qué encuentran en la segunda estructura. Dale sin pensarlo más que ya llevas mucho tiempo. Suscríbete al canal para que no te quede ninguna duda de que este es tu lugar en el universo de la ciencia ficción. Comparte ahora mismo, antes de terminar el video, para que alguien más pueda disfrutar este final junto a ti hoy. Kael Villanueva, tengo una pregunta que he estado procesando durante 14 meses de viaje sin encontrar respuesta. And time. Prisma 7 en sí, llevas 14 meses sin respuesta. Es que es una buena pregunta. Las malas se responden solas rápido en sí. La segunda estructura también es una trampa. ¿Y si también tiene un núcleo? ¿Harán lo mismo que en el laberinto? Que él miró por la ventana de observación hacia el espacio negro y sin estrellas de ese rincón alejado del cosmos conocido. No sé qué encontraremos dentro o nadie lo sabe, pero sí sé que llevaremos con nosotros cuando entremos allá adentro. ¿Qué llevarán? Preguntó Prisma -7 con sus facetas en el tono azul, que los humanos habían aprendido a identificar como curiosidad. 400 años de errores documentados y de lecciones aprendidas
de cada uno de esos errores. Sin excepción, las voces de 437 especies que no llegaron hasta aquí, pero que nos enseñaron algo en su muerte. La filosofía de mi bisabuela Sera, que dice que mientras estés vivo, hay razón para actuar con dignidad y propósito. Claro, y la pregunta que mi padre me enseñó a hacer siempre antes de cada decisión importante que debo tomar en la vida: ¿esto que voy a hacer hace al universo un lugar más digno de ser habitado o menos? Si es más, adelante sin dudarlo. Si es menos, busca otra manera aunque tarde más tiempo y cueste más esfuerzo, porque siempre hay otra manera posible. En Prisma 7 procesó eso en silencio durante varios minutos, con un pulso de luz verde continua que indicaba integración profunda. Esa pregunta es la más eficiente que he encontrado para resolver dilemas éticos complejos en mis 2000 años de historia. La integraré en nuestra estructura de toma de decisiones colectivas. Crezona, si me das permiso de hacerlo formalmente en Kyle, se rió. Era la risa de los del laberinto, libre y genuina, sin contención ni calculada para ningún efecto social. No necesitas pedirme permiso para pensar mejor. Prisma 7. Eso es precisamente lo que queremos que hagan todas las especies. La nave llegó a la segunda estructura en el mes 18 del viaje. Era diferente al laberinto en forma, pero no en esencia. Donde el laberinto era lineal, esto era esférico. Donde el laberinto tenía corredores, esto tenía cámaras concéntricas. Pero las paredes eran de la misma materia oscura, solidificada, y emitían las mismas vibraciones, que Kyle reconoció al instante. Es el mismo constructor, dijo sin asomo de duda, mientras ponía su mano sobre la pared exterior de la estructura enorme. ¿Cómo puedes saberlo con tanta certeza tan rápido?, preguntó el representante Drevmathos con genuina curiosidad científica. Porque las paredes cantan igual, con diferente melodía, pero la misma voz. Lo reconozco como reconocería a un familiar o Neron, que había escuchado desde atrás. Se acercó y puso su mano junto a la de su hija sobre la pared oscura y fría. Sintió lo que ella sentía, y por primera vez en muchos años, sintió también algo que no esperaba sentir en ese momento: paz, una paz profunda e inexplicable que venía de reconocer algo familiar en un lugar completamente desconocido. Tu abuela habría querido estar aquí, dijo, en voz baja, solo para que él habría puesto su mano aquí exactamente así. Si este momento entre Aaron y Kyle te llegó al corazón, porque a nosotros nos emociona cada vez que lo leemos. Suscríbete si quieres que sigamos trayendo estas historias que mezclan la épica del espacio con la calidez humana. Comparte el video completo desde el principio con alguien que no lo haya visto todavía. Harás que su día sea mejor. El equipo tardó 6 semanas en entrar a la estructura esférica, con la cautela que la situación merecía y exigía. No por miedo, por respeto, por la lección más fundamental del laberinto que todos los humanos aprendían desde niños. Lo que no entiendes completamente puede matarte. Tómate el tiempo de entenderlo antes de avanzar hacia lo desconocido. Cada cámara concéntrica resultó ser diferente. Temperaturas distintas, atmósferas distintas, gravidades distintas. Pero a diferencia del laberinto, nada cambiaba. Las cámaras eran estables, predecibles, casi invitadoras en su constancia. Esto no es una trampa, dijo Kale, después de la tercera semana de exploración sistemática y metódica del interior. O es una trampa mucho más sofisticada que el laberinto, respondió el representante Vrev, con su honestidad característica. No lo habría sentido en las paredes. Las paredes del laberinto siempre tuvieron algo que los exploradores llamábamos tensión, como si la estructura misma supiera que contenía algo que no quería estar contenido. Esta estructura no tiene esa tensión. Iron apoyó la observación de su hija con la evidencia matemática que habían estado recopilando desde el primer día de entrada. Las vibraciones aquí no tienen el patrón de confinamiento del laberinto. Tienen un patrón de comunicación activa
y sostenida. El equipo se miró. Era una palabra que ninguno había usado antes, en ese contexto específico, pero que todos comprendieron al instante. La estructura no era una trampa, era un mensaje. Una carta en una botella, lanzada al océano del cosmos, esperando ser leída. En el núcleo de la estructura esférica, 6 semanas después de entrar, encontraron la sala central más grande, vista jamás. No pequeña como la del laberinto, ni inmensa, con capacidad para miles de seres de docenas de morfologías diferentes. Y en sus paredes, grabado en materia oscura solidificada, con precisión, que desafiaba toda tecnología conocida actualmente. Había un texto largo, detallado, en un idioma que ninguna civilización presente reconoció en ninguno de sus archivos, excepto el sistema de análisis lingüístico que los humanos habían desarrollado en el laberinto durante décadas, porque ese sistema había sido entrenado no solo con idiomas humanos, sino con los idiomas recuperados de las 437, y en esa biblioteca de idiomas extintos, olvidados y recuperados con amor y paciencia durante generaciones humanas, en el laberinto, había fragmentos que resonaban con la estructura gramatical del texto, grabado en las paredes de esa sala central inmensa. Dale like, ahora que estamos llegando al momento más importante de toda la saga del laberinto. Eterno definitivo. Suscríbete para la próxima historia épica que publicamos la semana que viene y que ya está casi lista para ti. Comparte el video si quieres que más personas descubran el final de esta historia antes de que termine hoy aquí. Kyle pasó 4 días sin dormir trabajando con el sistema de análisis lingüístico sobre el texto grabado en las paredes. El equipo rotaba para traerle comida, agua, compañía ocasional, pero nadie interrumpió su trabajo concentrado e intenso. Al 5.º día, con ojos rojos y manos temblorosas, pero con la voz firme de alguien que ha encontrado lo que buscaba, Kyle se puso de pie en el centro de la sala y anunció que tenía una traducción aproximada del texto en las paredes. Era incompleta, era imperfecta, pero era suficiente para entender el mensaje fundamental grabado en esa sala enorme. Leyó en voz alta, lentamente, con el peso de cada palabra que pronunciaba resonando en el silencio absoluto del equipo. Somos los primeros, no en arrogancia, sino en cronología. Llegamos antes que todos ustedes, que leen esto, ahora aquí. Construimos el laberinto y esta estructura, y otras más, que no encontrarán todavía, pero que existen en el cosmos. No como trampas, nunca como trampa, como pruebas de algo que necesitábamos saber antes de partir para siempre. Necesitábamos saber si el universo produciría, eventualmente, civilizaciones capaces de elegir, en lugar de solo sobrevivir. No civilizaciones fuertes, no civilizaciones inteligentes, no civilizaciones tecnológicamente avanzadas y poderosas. Civilizaciones que frente a la injusticia, frente al sufrimiento, frente a la pérdida de todo lo que tenían, eligieran construir en lugar de destruir, recordar en lugar de olvidar, avanzar en lugar de quedarse en el dolor. Si estás leyendo esto, tu civilización o alguien que conoces tomó esa decisión, y eso significa que no estamos solos. No en el sentido de que hay vida en el universo. Eso siempre lo supimos. El universo está lleno de vida en todas partes. Solos en el sentido de que hay valores en el universo. Y los valores son más raros que la vida en toda la creación. Dejamos instrucciones en el núcleo de cada estructura. No para escaparan, para encontrarnos cuando estés listo de verdad. Si tu civilización llegó aquí con la pregunta correcta en el corazón, las instrucciones tendrán sentido completo para ti. La pregunta correcta no es ¿qué ganamos nosotros? La pregunta correcta es ¿qué construimos juntos para todos, siempre? Cuando Kyle terminó de leer, el silencio de la sala fue diferente a cualquier silencio que el equipo hubiera experimentado.
No era el silencio del shock. No era el silencio de la duda. Era el silencio de algo que encaja perfectamente en su lugar. Aaron fue el primero en hablar. Su voz era la de alguien que ha llegado al final de un camino muy largo y lo reconoce. Seran Tanaka, Mira, Lena. Todos los que están en el libro de los caídos. Todos llegaron hasta aquí con nosotros. Amprisma 7P. Ulsó, en un color que ningún humano había visto antes, en sus facetas. Luego dijo en español, perfecto y claro. Los Crezona, tenemos una palabra para este momento. No tiene traducción exacta, pero se aproxima a gratitud. Cósmica, profunda. La gratitud, no de recibir algo, sino de comprender que siempre estuvo disponible y que finalmente estás listo para verlo. Unlike, si este momento te dejó sin palabras, porque eso es exactamente lo que queremos lograr con cada historia que hacemos. Suscríbete si esta saga te cambió, aunque sea un poco la forma en que ves el mundo, y quieres seguir sintiendo esto. Comparte con alguien que necesite saber hoy que el universo tiene espacio para las civilizaciones que eligen bien siempre. En el núcleo de la estructura esférica, las instrucciones de los primeros eran claras y técnicamente factibles de ejecutar. No eran instrucciones para construir un arma, no eran instrucciones para dominar el cosmos o cualquier parte de él. Eran instrucciones para una red de comunicación que conectaría todas las estructuras construidas por los primeros en el cosmos. Una red que, cuando estuviera activa, permitiría a las civilizaciones que hubieran llegado al núcleo comunicarse entre sí, no con las civilizaciones más poderosas, no con las más antiguas, con las que hubieran tomado la decisión correcta antes. El equipo tardó 2 semanas en entender completamente las instrucciones. Tardó otros 6 meses en ejecutarlas fielmente. El día en que la red se activó, 72 estructuras en distintos puntos de la galaxia respondieron simultáneamente. 72 estructuras. 72 civilizaciones que habían llegado al núcleo de sus respectivos laberintos propios. 72 civilizaciones que, en sus propias historias particulares, habían elegido construir en lugar de destruir. El primer mensaje de la red fue enviado por los humanos, no porque fueran los más importantes. Por tradición del laberinto, somos los humanos del laberinto. Llevamos 479 años aprendiendo que nadie sobrevive solo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué construyeron con lo que les dieron los que vinieron antes de su llegada al núcleo? Las respuestas llegaron en oleadas durante los días siguientes. Cada una en un idioma diferente. Cada una con su historia. Y Ron las leyó todas con Kayla a su lado, en el corredor central de la segunda estructura, durante una semana entera. Cada historia era diferente. Cada civilización había enfrentado su propio laberinto, su propio sufrimiento único y particular. Pero en todas ellas había un momento reconocible, un punto de inflexión en que la historia podría haber ido en otra dirección. Y en todas ellas, ese momento había sido resuelto con la misma decisión fundamental que los humanos conocían. Desde Cera, no somos la primera civilización que eligió. Bien, dijo Kale, una noche con la voz de alguien que procesa algo grande. No han, y no seremos la última, respondió Aaron. Eso es lo más hermoso de todo esto. El universo sigue produciendo más. El último mensaje que Aaron envió desde la segunda estructura, antes de iniciar el viaje de regreso, fue para el laberinto, para los 4 millones de habitantes del memorial, para las nuevas generaciones nacidas en sus corredores históricos, para el libro de los caídos, para las bibliotecas vivas, para cada nombre grabado en cada corredor del memorial eterno. Familia del laberinto. Encontramos lo que los primeros dejaron y entendemos ahora por qué construyeron el laberinto. No era una trampa, era una invitación. Invitación que solo podías aceptar si primero tomabas la decisión correcta dentro. Y ustedes, sus abuelos, sus bisabuelos, los que están en el libro, tomaron esa decisión 480 veces. Cada vez que eligieron construir, cada vez que eligieron recordar, cada vez que
eligieron seguir adelante con dignidad. Somos 72 civilizaciones conectadas hoy, por lo que el libro de los caídos llama la decisión fundamental. Y el universo, según los mensajes que estamos recibiendo, tiene espacio para muchas más que aún están en su laberinto. Sera tenía razón desde el primer día. Mientras estés vivo, hay razón para actuar con dignidad y propósito. Claro siempre. El universo la escuchó. No como milagro. Como consecuencia natural de 480 decisiones correctas, seguidas. Dale el último like del video, el más importante, el que dice que esta historia valió completamente tu tiempo. Hoy, suscríbete, si esta saga te recordó por qué amamos la ciencia ficción, que habla de lo mejor que podemos llegar a ser. Comparte con todo el mundo, porque esta historia fue hecha para vivir en tantos corazones como sea posible. En el universo, el viaje de regreso al memorial duró 18 meses. Cahill los pasó aprendiendo los idiomas de las otras 71 civilizaciones. No todos, no era posible, pero suficientes palabras de cada uno para saludar, para agradecer, para preguntar el nombre. Aaron pasó esos 18 meses escribiendo, no un informe diplomático, no un análisis científico para el Consejo Galáctico, un libro para su hija, para sus nietos, que aún no habían nacido, para todos los que vendrían después. En el laberinto, lo tituló con la sencillez que había aprendido de su abuela Sera, que siempre había dicho que las verdades grandes caben corto. Se llamaba simplemente Lo que aprendimos cuando no nos quedaba nada más que aprender de lo que teníamos disponible. No era un libro de glorias humanas, no era un libro de victorias sobre los Breath, ni sobre el laberinto, ni sobre nadie. Era un libro de decisiones tan pequeñas y grandes, individuales y colectivas, correctas y equivocadas y corregidas a tiempo. Era un libro de personas, con nombres, con historia, con miedos y esperanzas, que cualquier ser consciente reconocería. Era, en definitiva, el libro de los caídos expandido, para incluir también a los que habían vivido y elegido y construido. Porque Iron había aprendido en sus años de embajador algo que ningún instrumento científico podía medir ni catalogar, aunque las civilizaciones que sobreviven no son solo las que recuerdan a sus muertos, sino las que honran a sus vivos. También, cuando la nave entró al espacio familiar del sector galáctico, donde el memorial del laberinto ocupaba su lugar permanente, Kyle estaba en la cabina de observación mirando la estructura que había sido su hogar desde que tenía memoria consciente. Vista desde afuera, el memorial era diferente a como lo imaginaba siempre, cuando estaba dentro en sus corredores diarios. Más pequeño de lo que se sentía desde dentro, pero también, de alguna manera difícil de explicar, infinitamente más grande. Es extraño, dijo en voz alta sin dirigirse a nadie en particular, sino al universo, en general, desde su asiento de observación. Todo lo que somos cabe en esa estructura. 480 generaciones de decisiones, y aún así, parece suficiente espacio. Anairon se sentó a su lado, y los dos miraron el memorial en silencio, durante el tiempo que tardó la nave en acercarse al muelle. En el corredor de Sera Villanueva, al otro lado de las paredes de materia oscura, que seguían cantando su melodía constante, las generaciones del laberinto esperaban el regreso de sus exploradores con la paciencia que ese lugar había enseñado. No con ansiedad, no con urgencia, con la certeza tranquila de que quienes habían partido regresarían con algo valioso. Porque esa era la otra lección del laberinto que ningún texto podía enseñar completamente. Solo con palabras escritas, aunque la confianza no es ingenuidad, es el resultado de 400 años de ver a tu gente elegir correctamente siempre. Kale puso su mano sobre el cristal de la ventana cuando el memorial llenó completamente el campo de visión disponible, y las paredes del memorial, a cientos de kilómetros de distancia, respondieron con una vibración que ella sintió en su piel. Era la vibración de bienvenida, la que los exploradores del laberinto reconocían desde niños como la voz del hogar querido. Ya saben que llegamos,
dijo que él, con una sonrisa que era exactamente la sonrisa de cera, descrita en el libro de los caídos. Siempre lo saben, confirmó Aaron. Las paredes escuchan tanto como nosotros las escuchamos a ellas. Es recíproco. Siempre. Y así, en el año 2120, la humanidad del laberinto regresó a casa con 72 nuevos nombres que honrar y recordar. 72 civilizaciones que también habían elegido bien en sus laberintos respectivos y que ahora eran familia nueva. El libro de los caídos recibió 72 nuevos capítulos esa noche. No de muertos en de vivos, que habían elegido vivir bien. Y en el corredor de Cera Villanueva, donde todo había comenzado con una frase simple, dicha en el caos del primer día. Una nueva frase fue grabada en la pared de materia oscura por manos humanas, con herramientas del memorial. Mismo en el universo, tiene 72 razones más para creer que elegir bien es posible. Y seguimos sumando, sin detenernos, al fin de la saga del laberinto eterno.